Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos al seminario web Sarampión, la importancia de estar alerta, que forma parte del programa interinstitucional de seminarios web en formación médica desarrollado por Asociación de Salud Integral y el Hospital Esperanza. Mi nombre es Alexander López y tendré el gusto de acompañarlos como anfitrión durante esta sesión. Agradecemos sinceramente su participación y el interés en este tema prioritario para la salud pública. Les informamos que esta sesión será grabada con fines académicos y de difusión interinstitucional. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como ASI, Asociación de Salud Integral, donde compartimos información, actividades académicas y contenidos de interés en salud. Les recordamos que el evento se realizará a través de la plataforma Zoom. Los micrófonos y las cámaras permanecerán desactivados y las preguntas podrán realizarlas a través del chat y las abordaremos al final de la presentación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Le dejo la palabra al doctor Rodríguez, el director médico del Hospital Esperanza. Doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, doctor Carlos Gracioso. Es para mí un verdadero gusto y honor el dar inicio a esta nueva época, temporada de sesiones conjuntas con la Asociación de Salud Integral. Pienso que va a ser de mucha productividad, de mucho beneficio y va a motivar mucha discusión en todas las personas que tenemos que ver con el sector salud en Guatemala y en las personas que nos estén viendo fuera de Guatemala. Entiendo que hay personas de Centroamérica también involucradas en esta ponencia. Nuestra historia, la historia del brote actual de Guatemala comienza el 2 de enero, cuando se reporta el caso índice de una persona de El Salvador que había estado participando en un evento que se llevó a cabo en Santiago Atitlán, Guatemala, donde asistieron aproximadamente 2,000 personas de Estados Unidos, de México, Guatemala y Centroamérica. A los aproximadamente 7 días después, ya el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala había reportado por confirmación de los casos y relacionados epidemiológicamente 5 casos más en la misma comunidad. Para el 19 de enero ya teníamos 20 casos de sarampión. Y al momento, probablemente Carlos, hasta hoy yo sé el día de hoy, pienso que habían 45 casos ya todos relacionados epidemiológicamente en 9 departamentos de Guatemala. El departamento con más casos reportados es Sololá. Teníamos casi 28 años de no tener un brote de sarampión en Guatemala cuando se había erradicado después de las intensas campañas de vacunación contra el sarampión. Pero pues estamos ante este problema y pienso que es de suma importancia la ponencia del doctor Gracioso, quien va a hablar en términos generales del virus, el periodo de incubación, presentación clínica, manifestaciones al examen físico, potenciales complicaciones, pero lo más importante, la vacunación y el discutir en qué momento, por qué perdimos esa cadena que teníamos de un programa de vacunación, las coberturas que desafortunadamente se vieron afectadas con la pandemia que recién tuvimos con COVID y las implicaciones que a futuro potencialmente esto pueda tener. Um, el otro tema importante de mencionar de los casos de Guatemala es que muchos son en jóvenes adultos, usualmente entre los 20 y los 35 años de edad. Y eso, pues, desafortunadamente nos deja mucho que analizar, que pensar, pero lo importante es que nos propone importantes cuestionamientos para realizar un buen plan, una buena estrategia de cómo vamos a afrontarlo y cómo se está afrontando en este momento. Así es que los dejo con el doctor Gracioso. Carlos, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros en esta primera sesión. Estamos muy agradecidos con tu presencia. Buenas noches a toda la audiencia que están conectados. Yo quiero agradecer a la Asociación de Salud Integral, al Hospital Esperanza por la invitación y espero realmente compartir con ustedes
conocimientos, ideas de todo lo que ha sido el sarampión a través de la historia y hasta lo que nos lleva hasta ahora. Ya Adib nos ha hecho una introducción somera de todas esas situaciones. Los mensajes son principalmente tres. Quiero hablar inicialmente de la relevancia del virus del sarampión, un poco de su biología, su transmisión, la patogénesis clínica. Es muy importante que si nos estamos enfrentando a él, tenemos que conocer lo más posible de esto y en este momento con las herramientas moleculares de biología molecular que tenemos muchísima información. Yo sé que el grupo de la audiencia es bastante heterogéneo, así que me dirijo a una audiencia de público general en la que incluye médicos, personal de salud, pero sé que hay bastantes personas conectadas que son personas que no están relacionadas con el servicio de salud, así que voy a tratar de hacer la plática lo más coloquial posible. El segundo punto son las estrategias de control de erradicación del sarampión con vacunas que se han hecho a través de la historia y cómo han tenido un éxito hasta el momento, pero ahora estamos viendo que hay problemas. Y ahí finalmente hablar del brote actual y de las estrategias de contención. En el primer punto, la relevancia del virus del sarampión y su biología. La gran ventaja que tenemos con esta situación clínica ahora, muy diferente de la que de la que tuvimos hasta hace poco con la pandemia de COVID, es que conocemos perfectamente el virus de sarampión. Sabemos que es una enfermedad viral exantemática y febril que es altamente contagiosa y que ocurre en todo el mundo. Y tiene tres características particulares. Es muy contagioso, tiene una morbilidad y mortalidad muy significativas, o sea, causa daño, enfermedad y puede causar la muerte de una forma importante. Y finalmente, algo que se conoce de una forma más certera, se conoce ya desde muchos años, se sospechaba, pero hasta en los últimos 15 años ha habido un importante incremento en los conocimientos que nos dicen exactamente por qué el sarampión afecta tanto al sistema inmune y estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. El primer punto es un virus muy contagioso, el agente infeccioso más altamente contagioso de todos los que conocemos. Durante la pandemia del 2020 por el COVID-19, se habló mucho acerca del número reproductivo básico o RC, y esto pues es un número alto, que lo que indica es el número de infecciones secundarias que surgen de un caso inicial de una enfermedad infecciosa cuando esta persona está en contacto con una población susceptible. O sea, si una persona adquiere el virus y llega a un sitio donde hay personas susceptibles, ¿cuántas personas adicionales al caso inicial se van a infectar? Y el sarampión tiene un número importante. Si es más de uno, se va a seguir reproduciendo el brote. Si es menor de uno, va a desaparecer rápidamente. Cada enfermedad infecciosa tiene un número RO o un número reproductivo básico diferente. Por ejemplo, para la influenza, si una persona se enferma, infecta solo una o dos personas más. Para el catarro común, usualmente rinovirus, una persona se enferma y ya solamente dos o tres personas más la adquieren. Para la polio, cinco o seis personas se infectan después de que una persona expone a otras personas susceptibles. Pero para el sarampión, como les digo, es la enfermedad infecciosa que tiene el número reproductivo básico más alto. Y entre 12 a 18 personas adicionales al caso inicial van a ser infectadas por esta persona, por el caso índice, luego de que ha estado en contacto con ellas. No conocemos ninguna otra enfermedad que tenga un índice reproductivo básico tan alto como el sarampión. Tal vez la cepa Omicron en el COVID llegó a ser cerca del sarampión, pero ninguna lo ha aceptado. Es una característica muy importante. El otro aspecto que les mencionaba es que tiene una alta morbilidad y mortalidad. No solo es tener la infección, sufrirla, sino que tiene muy altas implicaciones clínicas. Antes de las campañas sistemáticas de vacunación que en todo el mundo se empezaron en los años 80, en Guatemala al inicio de los años 90 del siglo pasado, se estimaba que ocurrían 135 millones de casos de sarampión cada año.
y del 25 al 30% podía tener complicaciones graves. Imagínense la cantidad enorme de casos que se podían complicar. Y este dato es bastante significativo y aterrador. 2.6 millones de muertes anuales eran las que producía el sarampión antes de que se hicieran estas campañas de vacunación sistemáticas. Hasta el 10% de estas personas tenían un porcentaje de letalidad alto, tanto como el 10%. Sin embargo, hay reportes que en el último brote epidémico grande en Guatemala, en el año 1989-1990, aldeas del altiplano tuvieron una letalidad hasta el 70% cuando se unían las características de ser niños pequeños menores de 2 años y desnutridos y seguramente con deficiencia de vitamina A. Esto hacía que fuera tan terrible y lo que hizo que se interviniera de una forma muy exitosa posteriormente, como lo veremos. La incidencia de las complicaciones graves asociadas con sarampión son múltiples. Cada 100 casos de sarampión, 6 tienen neumonía, 10 tienen diarrea, 9 casos tienen otitis media y se produce una infección del cerebro, una encefalitis aguda cada 1.000 casos. También puede haber secuelas a mediano y largo plazo, como era la parencefalitis esclerosante subaguda. Las personas, sobre todo los niños más pequeños que sufrían de sarampión antes y de ahora, si alguno lo tiene un riesgo de 7 en 100.000 de desarrollar esta enfermedad degenerativa cerebral que es incapacitante y eventualmente mortal. El sarampión, por su infección propia de sí, de uno de cada 6.000 infectados puede tener una púrpura trombocitopénica autoinmune inducida por sarampión. Y en cuanto a la muerte, de por cada 1.000 en los países de altos ingresos, 1 a 3 pacientes por cada 1.000, en los de bajos ingresos, 16 por cada 1.000, y en los brotes, sobre todo en países de bajos ingresos, puede alcanzarse en personas a riesgo, sobre todo niños pequeños, 180 muertes por 1.000. Y la tercera característica que les mencionaba es que la infección por sarampión agota al sistema inmune. Esto ya lo estudiábamos nosotros hace bastantes años en los hospitales cuando rotábamos en las pediatrías, pero el conocimiento actual se basa en algunos estudios que se han hecho en los últimos 15 años. Se conoce ahora que invade los macrófagos directamente y que el virus de sarampión se adhiere a un receptor específico llamado CD150 o SLAM, que es una molécula de señal que activa los linfocitos. Esta acción hace que se deprima la función tanto de las células B y T, tanto el sistema humoral como el celular, inhibiendo las citoquinas, bloqueando los tipocitos tipo 1 y causando en general un estado de anergia inmunológica. ¿Qué significa eso? Que eventualmente va a causar una amnesia inmunológica. ¿Cómo lo podemos interpretar? Este estudio de Mina, publicado en el 2019, estudiaron cómo la infección por sarampión actuaba como un borrador de la memoria inmune contra los patógenos a los cuales ya había creado memoria. Nosotros tenemos un contacto con ciertos agentes, el cuerpo desarrolla defensas contra él para que la próxima vez a la que esté expuesto ya la infección no sea tan grave. O bien, las mismas vacunas hacen que tengamos esa memoria para que al momento de enfrentar el virus o la bacteria en su forma salvaje o inicial o más patógena, más agresiva, no nos dé una enfermedad grave. Este estudio de Mina estudió que entre el 11 y 73% de los pacientes que se infectaban por sarampión borraban su repertorio de anticuerpos contra los virus y bacterias para los cuales ya tenía defensas. Esto lo que hacía era que lo que hace en realidad es que vuelve a estar el sistema inmune ingenuo, como el de un recién nacido, y tiene que volver a estar en contacto y a sufrir otras enfermedades para las cuales ya estaba preparado. Y esto puede durar desde unas semanas hasta 3 a 5 años. El estudio se hizo en Holanda, en niños donde habían pocas
pocas coberturas de vacunación. Las familias accedieron a que les tomaran muestras de sangre para ver cómo estaba su sistema inmune. Eventualmente sufrieron la enfermedad con el virus de sarampión, la enfermedad misma, no habían sido vacunados y fueron reconstruyendo y tomando muestras posterior a la infección por sarampión y viendo cómo estos anticuerpos persistían o no. Los pacientes que habían sido vacunados por sarampión nunca tuvieron esta baja en las defensas, lo que podemos ver la ventaja de estar vacunado contra no. Esto tiene implicaciones muy importantes porque imagínense que la infección del sarampión no solo tiene la morbilidad de las condiciones que ya les indiqué antes de neumonías, infecciones de oído, diarrea, cefalitis, sino que además al borrar el sistema inmune se exponen los pacientes que sufrieron el sarampión a que sean infectados por bacterias o por virus que no han creado defensas y que ellos eventualmente ya habían sido vacunados, por ejemplo, contra neumococo o contra rotavirus, y ahora tienen que volver a crear esas defensas. Entonces, la infección por sarampión no es solamente la infección por sí misma, sino que toda la morbilidad y la mortalidad infantil se ve afectada posteriormente, aunque una persona no haya fallecido por sarampión, porque eventualmente va a sufrir otras enfermedades 1 o 2 años después, pues se piensa que hasta 2, 3 años va a tener reconstituido o reentrenado su sistema inmune. La otra parte que les quería mencionar en esta porción de la plática es la presentación clínica. ¿Cómo se contagia el sarampión? Bueno, el virus está en el ambiente por aerosoles, con estornudos, tos, las personas que respiran, esto queda flotando en el ambiente. Uno al toser, exhala toda esta cantidad de micropartículas que quedan flotando en el mismo y el virus es bastante persistente, puede estar hasta 2 horas en las superficies inertes o bien flotando en el ambiente. Una persona se pudo haber retirado, dejó el virus allá, llega una persona después 1 hora, hora y media y el virus todavía está persistente ahí. Esta es una de las razones por la que el virus es tan altamente contagioso. Esta es una foto clásica que aparece en muchos de los textos de pediatría de cómo es el brote de un sarampión en un bebote que se ve que es sano y ya empieza a aflorar la enfermedad. En la parte izquierda superior de la diapositiva vemos cuál es el periodo de incubación del sarampión. El periodo de incubación es el momento en que uno ya adquirió el virus, pero todavía no ha manifestado síntomas ni signos de la enfermedad. Y en general dura 10 a 14 días. La persona no sabe que está enferma, pero ya porta el virus, pero puede ser tan corto como 7 días o tan largo como 23 días. De nuevo, uno puede estar infectando a otras personas y sobre todo en los 4 días previos a que aparece la erupción y en los 4 días posteriores a que aparece la erupción. En esos 8 días es la etapa más importante en el periodo más contagioso del sarampión. Empieza a aumentar la fiebre en el periodo prodrómico, aparece la erupción. La erupción dura más o menos unos 3 o 4 días. Las manchas de Koplik, que son unas manchas adentro de la mejilla, en la mucosa, se las vamos a mostrar. Y inmediatamente en el periodo prodrómico, un poco antes de que aparezca la erupción, las 3 Cs. Conjuntivitis, que es inflamación de los ojos; coriza, que es la nariz con muchos mocos; y en inglés cough, que es la tos. Luego, esta erupción va progresando desde la cabeza hasta la cola, digamos, céfalo-caudal. En los primeros 3 días es una erupción moderada, con los máculas, con la erupción un poco diseminada, pero rápidamente se vuelve confluente y se disemina al resto del cuerpo. Este dibujo clásico que nosotros estudiábamos en el libro de enfermedades infecciosas de Krugman se ve reflejado en estas dos fotos de estos niñitos, en el que vemos del lado izquierdo al muchachito en sus primeros 2 o 3 días de la erupción, que se circunscribe especialmente a la parte superior del cuerpo y cómo rápidamente se disemina hacia abajo. De la misma forma como se diseminó la erupción, así empieza a borrarse el rash.
otros dos niñitos con un cuadro clásico de sarampión y el enantema o los granitos de sal que aparecen y duran apenas 2 o 3 días. Tiene uno que buscarlos y estar atentos porque es un signo característico, clásico y patognomónico, o sea, único en la enfermedad de sarampión. El diagnóstico diferencial es amplio, pero ante un brote tenemos siempre que considerarlo. En nuestro medio, enfermedad de Kawasaki es muy importante, dengue, chikungunya, Zika, adenovirus, enterovirus, parvovirus B19. Todas las del lado izquierdo son como muy endémicas en nuestro país y las vemos con cierta frecuencia. Sin embargo, tenemos que sospechar sarampión ahora que estamos en una situación de brote. Y del lado izquierdo otras que podrían ser también semejantes al sarampión, pero usualmente no presentan unos brotes tan característicos como lo del sarampión, sino uno puede discriminarlo por la aparición y la presencia clínica de algunos otros síntomas. En la segunda porción de la plática vamos a hablar acerca de cuáles han sido las estrategias del control y erradicación del sarampión con vacunas. Con lo que les he pretendido mostrar al inicio es que es un virus realmente formidable, un contendiente formidable en el cual nos enfrentamos y que hemos tenido también la entereza, la sabiduría y la ciencia de poder contar con posibilidades y herramientas para controlar este sarampión. Y esta diapositiva nos muestra una secuencia de cuáles han sido los hitos en investigación del sarampión. En los años 50 del siglo pasado se iniciaron haciendo pruebas con diferentes vacunas hasta que se purificó una vacuna suficientemente segura e inmunogénica en el año 1964, cual se unió en 1971 a cepas de rubiola y paperas para tener una vacuna triple, la MMR o SPR, con esa cepa Edmonton y Moratén. En 1977, la Organización Mundial de la Salud lanzó la primera recomendación de dar una dosis única en un esquema de vacunación mundial en el sarampión. Y al finales de los años 80, inicios de los años 90, la Organización Mundial de la Salud también dio unas recomendaciones acerca del sarampión y vitamina A que les voy a platicar en más detalle adelante. A partir del año 2000 ya se recomendaba una doble dosis de sarampión porque quedaba un pequeño porcentaje sin desarrollar anticuerpos. En el año 2001 se creó una iniciativa global contra el sarampión y la rubiola para tratar de erradicarlos, así como se había logrado con, eh, eh, con la viruela unos años antes. Hasta hace pocos años, en el año 2010-2011, se descubrieron estos moléculas de señalización de linfocitos y los receptores de nectina, los cuales son receptores específicos del virus de sarampión y que se hacen que eventualmente se produzca esta amnesia secundaria a la infección por sarampión, la amnesia inmunológica. Luego se dieron algunas situaciones más bien políticas o situaciones que fueron realmente eventuales, fueron aleatorias, como fue el aparecimiento de la pandemia en el 2019, cómo eso causó un impacto en la vacunación, las guerras y la situación actual de Estados Unidos, que ha decidido retirarse de las organizaciones internacionales de salud pública, y cómo todo esto está afectando este desarrollo del brote de sarampión en el mundo. Esta vacuna que se desarrolló en 1965 con estas dos cepas de Edmondson y Schwartz tiene ya más de 60 años de reconocida eficacia y seguridad. Una sola dosis colocada después del año produce anticuerpos protectores hasta en el 95%. Dos dosis con por lo menos 4 semanas de diferencia, esta población, la población general, adquiere hasta 99% de protección. Antes de que existieran las vacunas, ya les había mencionado que había muertes estimadas en más de 2,5 millones de personas. Cuando se había ya desarrollado más de 30 años de vacunación, la mortalidad anual bajó hasta menos de 1 millón de personas.
hasta el año 2016, en que fue la menor mortalidad registrada por la Organización Mundial de la Salud, el punto más bajo registrado en la historia. Pero en los últimos años, y sobre todo a partir del año 2019, en que ha sido el peor año, ha empezado a resurgir este brote y a descontrolarse el bastante control que se tenía sobre los brotes de sarampión en todo el mundo. En el año 2024 mejoró un poco la situación respecto al año 2000, 95,000 muertes solamente, pero todavía sigue siendo un número muy importante, y con el resurgimiento del brote en todo el mundo es posible que estos números se vayan a incrementar dependiendo de cuál fueran nuestras intervenciones. Esta gráfica nos muestra el número estimado de muertes anuales que se hubieran ocurrido si no se hubiera estado vacunando contra el sarampión durante este siglo. Nos muestra desde el año 2000 hasta el año 2023, y alrededor de 63 millones de muertes más hubiera habido si no se vacuna por sarampión. Esto es lo estimado, la parte superior de la gráfica, y la parte inferior nos muestra los números reales de cómo, tras la vacunación del sarampión durante todos estos años, ha disminuido la mortalidad atribuida a este virus. No tenemos ninguna duda de la eficacia de las vacunas y seguridad. Guatemala no se quedó atrás, y estos son los datos que se reportan. En el año 1989 y ya en 1990 se desarrolló la más importante brote de sarampión, donde hubo una morbilidad y una mortalidad terrible. Hasta 5,000 casos atribuidos fueron de niños o personas que fallecieron por sarampión en ese entonces, y aquí solamente hay registrados alrededor de 9,000 casos, pero seguramente hubo muchísimos más. La línea gris indica el porcentaje de primera dosis de sarampión en niños guatemaltecos a partir del año de edad, a través de los diferentes épocas, desde el año 1985 hasta el año 2025. Y vemos cómo en este siglo, ya en el año 2006, 2007, 2008, se llegaron a alcanzar hasta cerca en el lado derecho están los porcentajes, 95 o más por ciento de coberturas de primera dosis de sarampión. Esta otra línea amarilla nos muestra las segundas dosis, las cuales se registran a partir del año 2015. En Guatemala se han desarrollado campañas de vacunación del sarampión de una forma sistemática. Podemos ver a través de los diferentes años que vemos en la parte inferior de la gráfica las diferentes campañas. Las edades que actualmente en el año 2025-2026 tienen los niños que se vacunaron entre 1 y 4 años en el año 2002, por ejemplo, o los que tenían de 9 a 39 años, ahora tienen 27 a 57 años en el año 2025. Una campaña de los niños de 4 años también, que esto fue en el año 2008. En el año 2013 otra campaña de niños de 1 a 5 años, y se hacían campañas cada 4 o 5 años para poner sobre todo la segunda dosis del sarampión. En el año en el año 2007 hubo una campaña de vacunación entre personas ya mayores, más de 9 a 39 años, tratando de cubrir los bolsones que pudieran haber sido dejados vacíos y no haber adquirido las inmunizaciones, por lo cual es posible que por lo menos un buen grupo de personas tenga cierta capacidad inmune mejor que otras. Sin embargo, hubo un año particularmente aciago, como fue el año 2014, muy tristemente recordado, en que la vacunación por una dosis llegó solamente al 59% de los niños en ese año. Este mapa nos muestra cómo Guatemala está a niveles de países africanos o de algunos países de Asia, y solamente Guatemala y Haití durante el año 2014 alcanzaron 59% de cobertura para la primera dosis de vacuna de sarampión. Esta irregularidad ha costado mucho revertirla, y los años subsiguientes se han hecho muchos esfuerzos a través de las autoridades y del Ministerio de Salud tratando de mejorar esa cobertura, porque estábamos literalmente pendiendo de un hilo en cuándo podía ser otra vez un brote de sarampión, el cual
finalmente ha llegado. En los últimos 10 años, del 2016, 2017, ahora al 2025, las coberturas por primera dosis han llegado más o menos al 90% y por segunda dosis más o menos 78%. Tienen también una particular distribución, cómo son las coberturas en los diferentes departamentos, en las diferentes zonas del país. Y llama mucho la atención que las zonas que para mí podrían ser las mejor cubiertas, como son la zona central por el mejor acceso a los servicios de salud, se supone, a veces llegan a coberturas tan bajas como 60 o 70% en segunda dosis y apenas un 70 o 78% en la primera dosis. Otros departamentos como Baja Verapaz, Huehuetenango, Petén y Santa Rosa alcanzan mucho mejor coberturas, incluso pasando el 100%. Esto se ve reflejado en este mapa, en donde vemos cómo Santa Rosa, les decía, algunas áreas en Ixcán, en Quiché, en Petén, la cobertura de primera dosis de sarampión es incluso más del 100%, hasta vacunan 2 veces a los niños seguramente. Departamentos como Alta Verapaz, arriba del 95%, Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Zacatepeques. Pero en el Distrito Central, en Guatemala, hay coberturas mucho menos adecuadas, seguramente es mucho más irregulares. Y esto es verdaderamente en un área donde la densidad de población es tan alta, va a causarse muchos problemas y tendremos que estar muy atentos a que no haya una diseminación mayor. ¿Qué ha contribuido a que ahora se disemine más y que ha aparecido este brote de sarampión? Hay muchas razones y muy obvias, como las vamos aquí a enumerar. Guatemala, como ya nos mencionó el doctor Rodríguez, estuvimos libres de sarampión y el último caso documentado fue en el año 1997. El año entrante íbamos a cumplir 30 años sin haber tenido un solo caso de sarampión. Rubiola en el 2007 y el síndrome de rubiola congénita en el 2008 fueron los últimos casos reportados. El último caso en Guatemala fue un caso importado en el cual no hubo diseminación, no hubo casos secundarios, era una persona que venía viajando de Alemania, un médico que muy experimentado tuvo la sospecha y verdaderamente fue impresionante cómo el Ministerio de Salud en ese momento actuó haciendo eh, reforzando la vacunación en todo el grupo de los niños que estaban alrededor de la persona que había visitado diferentes sitios, fue a vacunar a los niños en su colegio, en varias manzanas a la redonda, pues gracias a Dios, ese caso no hubo casos secundarios en ese momento. Fue un caso único que había venido de un país externo. Y el otro caso fue hace apenas unos meses, en octubre de 2025, una niñita con un cuadro respiratorio a la cual no tenía ninguna sintomatología, le hicieron un hisopado nasofaríngeo de los que ahora se hacen tan fácilmente por reacción en cadena de polimerasa, y ese hisopado ahora cuenta con morbillivirus sarampión, fue identificado. La niña nunca tuvo sintomatología, estaba vacunada y la vacuna hizo lo que hace la vacuna, protegerla. Era simplemente una portadora asintomática y no hubo casos secundarios tampoco. Fueron los únicos 2 casos. Nosotros en la comisión de erradicación del sarampión y la rubiola, liderada por la doctora Gaitán, en la cual habemos varios médicos que hemos participado ya casi más de 15 años en ella. Hemos estado valorando todos esos casos y los hemos estado evaluando hasta que finalmente pues se dio lo que se tenía que dar. Simplemente, más bien la esperábamos. En países como alrededor de todas las Américas, ¿cuál ha sido la evolución? Daba mucha sospecha que en Guatemala no tuviéramos casos, lo cual era en parte bueno, pero en parte pensábamos si estábamos vigilando no adecuadamente. En el año 2024, en las Américas, más de 16,000 casos reportados, en Argentina 14, estos otros países, Canadá 138, Estados Unidos 280, México 7. Pero el año pasado
De nuevo, Argentina subió a 36, Brasil 42, Bolivia 500, Canadá más de 5.000 casos, Estados Unidos cerca de 2.000 y más de 5.000 casos en México. Tres casos de niños fallecidos el año pasado, 24 casos de personas fallecidas en México el año pasado y dos en Canadá. Total, 29 fallecidos. Casos recientes, pues los que hemos estado mencionando, el primero que se inició en el 2025 en Guatemala. ¿Qué factores incrementan este riesgo de adquirir la infección? Pues el mayor es una población susceptible, no vacunada. Como les mencionaba, por 10 años estas vacunas han estado a un nivel subóptimo, menos del 95%. Es necesario que haya una vacunación del 95% o mayor para que realmente se reduzca la transmisión del sarampión y no aparezcan casos nuevos. Y como ya hemos visto, las coberturas son heterogéneas en los diferentes departamentos. O sea, también ya platicamos de cómo el virus es altamente contagioso. Vamos a hablar también de que el mundo se volvió un pañuelo y la cantidad de viajeros que hay ahora. Quien está hoy, está mañana en China, quien está en Canadá, viene hoy a Guatemala. Niños con factores de riesgos asociados, desnutrición, bajos niveles de vitamina A, todos los viajes oficiales o no oficiales marítimos, el movimiento masivo de las poblaciones, la migración, los retornados, todo interviene. Las coberturas de primera dosis han llegado en promedio en los últimos 10 años al 90% y de segunda dosis apenas al 78%. Esto nos ilustra cómo una población tiene que estar altamente vacunada, arriba del 95%. Los muñecos estos en rojo son personas sin vacunar, enfermas y contagiosas. Los azules son personas sin vacunar, pero sanas. Y el amarillo es vacunado y sano. Abajo a la derecha vemos una población altamente vacunada, arriba del 95%, y como si bien hay alguna persona enferma y no vacunada, hay muy pocas personas susceptibles como este sujeto aquí en azul. Cuando se bajan a 90 o 75%, como son el caso de Guatemala en algunas poblaciones, como lo hemos visto, hay muchas más probabilidades de que las personas susceptibles, que son los azules, estén en contacto con las personas enfermas, contagiosas y que sí no están vacunadas y que se pueda diseminar en esta población susceptible. Otros factores que también no hay duda que han intervenido es la reticencia a la vacunación. Hemos recibido sobre todo mucho influjo de las ideas que vienen del norte acerca de que las vacunas han sido malas, de que son un negocio, de que nos están metiendo, introduciendo sustancias exógenas que el cuerpo no necesita, de que es mejor tener la infección natural en lugar de ser vacunado, mejor que la persona sufra el sarampión, mejor que la persona sufra una meningitis por neumococo que ser vacunado. La pandemia de COVID en sí hizo que las personas no llevaran a vacunar a sus hijos y se quedaran algunos bolsones importantes de niños que quedaron susceptibles y que no recibieron esa segunda dosis o tal vez ni siquiera la primera y segunda hace 3 o 4 años, durante el año 2020 a 2022. Y luego los comentarios que se han hecho mucho acerca de la vacuna del COVID, de que si causaba daños, que si causaba problemas y que ha tenido también su impacto en las vacunaciones regulares que por años de años fueron y tuvieron un impacto extraordinario en mejorar y disminuir la morbilidad y mortalidad de tantas enfermedades infecciosas, pero que ahora las personas, al ver que ya no existen estas enfermedades por el mismo éxito de las vacunas, se atreven a retarlas y a decir que es mejor en muchos casos no poner la vacunación. Toda esa desinformación ha llevado a que haya cada vez un grupo mayor de personas que sean reticentes a recibir las vacunas o llevar a vacunar a sus hijos. Por lo tanto, el esfuerzo que está haciendo todo el Ministerio de Salud y ahora esta noche, por ejemplo, la Asociación de Salud Integral, el Hospital Esperanza, la Asociación de Infectología en Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, es que estamos tratando de combatir esta desinformación
con realmente datos que cuentan la película completa desde cuando nosotros veíamos casos en el momento que éramos residentes y veíamos niños que fallecían de esto. Un factor que no hay ninguna duda que ha desencadenado una diseminación del virus es la movilidad internacional. Este es un dato en que Guatemala rompió un récord migratorio de movimientos migratorios en el 2025, más de 12 millones, o sea, personas que salían, que llegaban, ya fueran turistas o simplemente guatemaltecos. El mundo, como les decía, se volvió un pañuelo. Solo en el año 2024, más de 1 millón de personas viajaron a lugares como Estados Unidos, donde hay tantas personas que no están vacunadas y que viajan más fácilmente a Estados Unidos que ir a Huehuetenango o ir a alguno de los departamentos de Guatemala. Solo en Estados Unidos, más de 2.000 casos el año pasado. Y luego los retornados, una población muy importante que probablemente estuvo muchos años y que no tuvieron oportunidad de vacunarse y que pueden traer el virus de retorno a Guatemala de una población que es altamente, donde hay una alta circulación del virus. Y el brote actual, más bien nos preguntamos cómo no apareció antes, cómo a pesar de todas estas situaciones y que veíamos en todos los países a nuestro alrededor, todos estos casos, cómo no había aparecido a Guatemala. Más bien lo estábamos esperando, era solo cuestión de tiempo. Y pues para esto podemos decir que hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que ha habido una comisión de control y erradicación y vigilancia del sarampión y la rubiola y que habían estado preparados, preparando un equipo, preparando planes de contingencia para poder actuar de una forma rápida, como lo han tratado de estar haciendo de la mejor manera desde que surgió el primer caso del brote y como lo han hecho ya en un par de ocasiones anteriores, en los casos en que les mencioné que había sospecha de que podía surgir un caso de sarampión, pero la mala noticia es que el brote inició y que realmente es totalmente incierto cuál es el próximo camino y hasta dónde va a llegar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar ese brote? ¿Cómo vamos a estar atentos con él? ¿Va a hacer lo que realmente ve de la directriz y nos va a conducir el camino de cuánto tiempo va a durar esto? Y eso es a lo que me dirijo esta última parte de la plática, el manejo y la contención del brote actual. Ya el doctor Rodríguez nos habló un poco de cómo esta reunión masiva de más de 10.000 personas al inicio del diciembre del 2025, se reunieron personas en un acto religioso en Sololá y venían personas al lado de México, de Centroamérica y de Guatemala, con una persona, un caso índice de una persona del vecino país del Salvador, que fue el caso que se identificó y cómo a partir de ese entonces ese caso único se ha ido diseminando en los diferentes departamentos de Guatemala. ¿Cuál es la información? Adib nos decía 45 casos, el reporte hasta anteayer era de 20, pero era de 41, perdón. Y los casos principales, pues la mitad prácticamente en Sololá, ya algunos casos en Guatemala que es el más importante, y en los otros ha habido uno o dos casos. Pero estamos atentos a cuál va a ser el desenlace o va a ir evolucionando el resto de los sitios, si es que puede ser contenido este brote o no es posible todavía, o por lo menos va a llegar algún tiempo. Ya nos mencionaba también Adib que los casos confirmados por grupo de edad, más del 35-50% son entre 20 y 35 años de edad. Esto lo hace a un porcentaje importante, no solo a niños pequeños, sino personas que seguramente se saltaron vacunaciones y no tuvieron las inmunizaciones adecuadas. Y es un grupo susceptible que tiene movilidad, que trabaja, que va a diferentes sitios y que es más difícil seguramente de contener. Por lo tanto, es un aspecto muy importante para tomar en cuenta. Hombres y mujeres, prácticamente lo mismo. ¿Cuál ha sido la respuesta operacional del ministerio?
pues ellos actúan, mapean, identifican, van por casa en casa, usualmente unas 5 manzanas a la redonda, identificando casas silenciosas que incluso de niños que nunca no acuden a los centros de salud, establecen un censo, sobre todo en los niñitos menores de 5 años, y revisan los carnets de vacunación. Si no hay carnets comprobados, se consideran niños no vacunados. Tratan de mantener una cadena de frío y para que sea una vacuna que sea viable y adecuada y que sea inmunogénica. Hacen también situaciones de barrido visitando casa por casa. No esperan a que la gente venga al puesto de salud, sino que los van a buscar. Y si no están, los dejan como pendientes, van y los vuelven a regresar. Realmente los trabajadores de salud están haciendo esfuerzos verdaderamente importantes y que son loables y los agradecemos, tratando de mantener un monitoreo rápido para que puedan ser adecuadas y productivas esas visitas. Y luego, finalmente, implementando esquemas de vacunación en una situación en la que cual hay limitación en las vacunas. Quisiéramos vacunar a todos, pero no es posible. Y deben hacerse algunas priorizaciones de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Los protocolos de atención ambulatoria ante la sospecha del sarampión es, bueno, medidas inmediatas de protección e aislamiento. Si tienen alguna sospecha, el personal de salud debe usar mascarilla N95 preferiblemente. Todo el resto de las personas es suficiente con mascarillas quirúrgicas, las usuales. Debe tener una evaluación integral de todo su examen físico y identificar inmediatamente si hay factores de riesgo. Niños menores de 5 años, pero sobre todo niños más pequeños, menores de 2 años, madres embarazadas, personas que no están vacunadas, que están como inmunosupresión, trasplantes o tienen alguna inmunodeficiencia o están tomando algún tipo de medicamentos que disminuyan su capacidad inmunológica. Estos son los teléfonos en donde si hay algún caso en el cual es altamente sospechoso, puede uno contactar para enviar muestras, las cuales deben tomarse para diagnóstico, serologías, IgG e IgM en los primeros 7 días, enviando suero y puede también uno tomar, debe tomar uno también muestras tanto de orina como un hisopado nasofaringio, que son muy importantes más que todo para confirmar diagnóstico, porque a veces con serología no es tan definitivo el diagnóstico y también estas muestras se envían para poder genotipificar estos virus de sarampión, conocerlos por de dónde vienen, diferenciarlos si son virus vacunales o no de vacuna. El tratamiento verdaderamente es un tratamiento solamente de soporte en los casos no complicados. No hay ningún antiviral específico que pueda realmente hacer una mejoría, no se conoce todavía. Reposo, hidratación, paracetamol, aislamiento. Hasta 4 días poserupción. Esto es muy importante, la recomendación de la cuarentena, del aislamiento respiratorio y el aislamiento de contacto que se debe mantener durante este periodo para tratar de evitar más contagios. La única intervención en la cual es clave y se ha conocido, y les voy a mencionar el estudio que se hizo más adelante, es que la adición de vitamina A, sobre todo en pacientes con deficiencia de vitamina A, no sabemos si esto actúa o que también actúa en personas que no tienen deficiencia de vitamina A, pero esto reduce la mortalidad y las complicaciones. Las dosis se dan por 2 días, 50.000 unidades en menores de 6 meses, entre 6 y 11, 100.000 y más de 12 meses, 200.000. Esto se repite 2 días y si un niño se conoce que es desnutrido o tiene deficiencia de vitamina A, se debe hacer otra administración de una tercera dosis unas 3 semanas después. Criterios de hospitalización es signos de alarma de dificultad respiratoria, neumonías, convulsiones, bueno, son evidentes y sobre todo lactantes de menores de 1 año, embarazadas, inmunocomprometidos o con desnutrición grave que sean grupos de alto riesgo. No hay duda que es mejor observarlos de una forma más cercana. Al final, el manejo de muchos de los casos va a ser simplemente vigilar que no aparezcan las complicaciones que ya hablamos, otitis, diarrea, deshidratación, neumonías,
casos de problemas neurológicos, pues todo esto tendremos que estar atentos y estar sobre todo más atentos en esos grupos de mayor riesgo. El estudio que realmente fue determinante para determinar que la adición de vitamina A en niños, que sobre todo desnutridos, se hizo en Sudáfrica y fue publicado en 1990 en esta revista. Era un estudio aleatorizado, controlado, en los cuales se aleatorizaron 189 niños que tenían sarampión grave. Ellos tenían sus criterios de sarampión grave. Al grupo se le administró 400.000 unidades de vitamina A en los primeros 5 días de la erupción y vieron que 10 de los 12 niños que murieron en el estudio eran del grupo placebo. Hubo necesidad de interrumpir el estudio, ya no se completó porque habían calculado un número mucho mayor de niños, pero como vieron que era tan determinante esta intervención, ya no lo siguieron porque no era ético, obviamente, continuarlo. Otros aspectos como neumonías y las diarreas eran más leves, había menos días de hospitalización en los niños a los que se les había administrado vitamina A. Y eso fue también lo que dio paso a varios otros estudios en los cuales solo administrando vitamina A en sitios en Bangladesh, en otros sitios de Asia, vieron que esta única intervención, sin más vacunas, sin cambiar su estado nutricional, sin introducir desagües, sí provocaba una disminución en general en la morbilidad y mortalidad general y particularmente en los casos de sarampión. Así que por eso fue que se sigue recomendando esas gotitas de amor, que hubo campañas hace muchos años de administración adicional de vitamina A. Los esquemas de vacunación de la vacuna de sarampión, paperas y rubiola en los niños, pues el esquema de rutina lo conocemos bien, que es una dosis a partir del año de edad. Tradicionalmente se administraba a los 4 o 6 años la segunda dosis, pero ya hace algunos años en Guatemala se decidió administrar a los 18 meses. Y con que haya 4 semanas de diferencia entre la primera y la segunda dosis es suficiente. Ya hemos mencionado que una dosis es 95% inmunogénica, 2 dosis casi 99% inmunogénica y esta inmunidad dura de por vida. En situación de brotes, sobre todo pues en los grupos, en los círculos cercanos en los cuales hay alto riesgo de que algunos niños puedan ser infectados, se recomienda una dosis a partir de los 6 meses hasta el año. Esa dosis se le llama dosis cero. No es válida para completar el esquema y deben administrarse otras 2 dosis más después del año de edad para completar su esquema completo. Los padres en general, pero esto es imposible de predecir, tienen alguna buena idea de si tuvieron vacuna o no, pueden consultar con su pediatra. Los pacientes, los miles de pacientes del doctor Rodríguez pueden ir con él, pues si ya tienen 30, 40 años, pues va a ser difícil que les encuentre su carnet. Pero hay mucha, muy, muy mala historia. La verdad es que en pocos casos se tienen una información válida de que tengan las 2 dosis de administración. Pero los que puedan conseguirla, es muy importante tenerla y en estos momentos es que se necesita. Las vacunaciones en adultos, las personas sin inmunidad presumible, al menos que tienen una dosis de sarampión, pues uno debería poner una segunda dosis. Deberían tener los que van a la universidad 2 dosis confirmadas previo a eso, 2 dosis confirmadas para el personal de salud. Ha habido siempre una recomendación que las personas nacidas antes de 1957, pues no es necesario vacunar, aunque en el personal de salud esto no se aplica exactamente. Pero en general, los nacidos en los años 60, a mí, por ejemplo, me dio sarampión, se inmunizaron de una forma natural y idealmente debe confirmarse, pero si no es posible, al menos tener una dosis. En el año les indicé una campaña de vacunación en personas de 15 a 49 años que mejoró los índices de cobertura. También pues, está la posibilidad de hacer inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas a veces no nos sacan de apuros si están negativos. No quiere decir que no estén protegidos. Si están positivos, no es necesario administrar la vacuna. No se hacen
pruebas de inmunoglobulina para ver si tiene uno defensas en forma rutinaria, en forma individual, pues es decisión de su médico, de la persona, pero no es una práctica que se haga en salud pública. Las vacunas contraindicaciones solamente que tengan reacciones graves previas, inmunocompromiso grave, personas con VIH o con SIDA avanzado, terapias de corticosteroides, embarazo, o que hayan recibido inmunoglobulinas en los últimos 11 meses, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki. También se puede administrar una dosis en personas susceptibles en las siguientes 72 horas de que estuvo en contacto de una persona que desarrolló sarampión, porque hay una altísima probabilidad de que no desarrolle sarampión si administrando la vacuna en ese lapso. Los efectos secundarios de la vacuna son realmente pocos: fiebre, ras cutáneo, convulsiones febriles, púrpura trombocitopénica, pero es 1 en 100.000 comparado con 1 en 6.000 como es con la enfermedad original del sarampión. O sea que sí puede producir púrpura, pero en casos mucho más raros cuando es administrada la vacuna que en lugar de sufrir la infección. La vacuna es muy segura. Y el riesgo sobre el beneficio es siempre en favor de la administración de la vacuna en relación a sufrir la enfermedad por el virus salvaje. Ahora ya nadie tiene miedo por la misma efectividad de las vacunas. Las vacunas han sido tan buenas, tan eficaces que ya todos esos casos desaparecieron. O bien lo que les decía, bueno, las vacunas son un negocio, pero hay posibilidades fuera de la práctica privada, entonces no hay ninguna necesidad de pagar si la persona no lo quiere hacer y puede conseguir la vacuna en salud pública o en el seguro social. Ahora quiero mencionar, ya un poco para terminar, el ruido que ha habido durante muchos años de la vacuna del sarampión, si era capaz de producir autismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es que esta historia es importante conocerla porque muchas personas precisamente solo oyen campanas y no saben dónde. Este doctor Wakefield en 1998 publicó en una revista que los médicos pues seguimos bien, como es la revista Lancet, 12 niños que tenían casos de una enfermedad inflamatoria intestinal y retardo regresivo del desarrollo que se traducía en autismo y que lo que hacía es que él aducía que la vacuna de sarampión, específicamente el sarampión, provocaba una disfunción intestinal que resultaba en estos desórdenes de neurodesarrollo, autismo de nuevo. Esto causó un gran revuelo, una gran preocupación. Ya había más de 40 años de estar vacunando y no se tenía ninguna idea de esto y empezaron a hacerse estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, a revisarse series, a ver en países donde no habían vacunado si había menos incidencia de autismo y estudio tras estudio vieron que no se encontraba ninguna asociación entre la vacuna de sarampión y el autismo. Y esto fue refrendado y revisado de una forma exhaustiva hasta declarar que esto era realmente una cosa que no tenía ninguna asociación. Cuando se revisó de nuevo el artículo que había publicado este médico, 10 de los 13 autores originales se retractaron formalmente, dijeron que solo habían dado su nombre, pero verdaderamente no habían participado en el estudio. Encontraron casos de niños que no existían. Era un artículo que era totalmente inválido y fue retirado de la revista en el año 2010, bastante, pues más de 10 años después de que fue publicado, pero el daño quedó allí y se sigue citando y algunas personas siguen todavía a este médico. Para terminar, les quiero dar el último mensaje. En las minas de carbón, los mineros siempre llevaban un canario porque cuando empezaba a concentrarse mucho CO2, tanto por el trabajo que hacían como por la respiración de las mismas personas adentro, el canario empezaba a dejar de cantar, podía detectarlo de una forma más temprana que los seres humanos. Y cuando el canario dejaba de cantar, ellos siempre llevaban este canarito adentro de la mina, entonces ya se salían todos y dejaban que se volviera a restablecer el ambiente ahí. Era su aviso de alarma de que algo iba a pasar y
canario era el que estaba dando la alarma, la señal de que, bueno, hagamos algo, porque si no hacemos algo, algo va a pasar. Lo que vemos ahora, lo que podemos inferir ahora es que canario ahora es brote de sarampión, así como fue una epidemia de COVID que nos dejó tantas lecciones. Yo creo que esto es un poco diferente. Son las vacunas contra enfermedades que tradicionalmente han sido controladas y que por todas las razones que ya expusimos, ahora las personas han dejado de vacunar. Tenemos que tomar esto mucho más en serio, con mucha acuciosidad y seriedad, porque si no, nos está avisando que un sistema de salud tan precario, tan fragmentado, con tantas limitaciones económicas y de logística como es un sistema de salud en Guatemala, en muchos de los ambientes, nos está avisando que esto puede llegar a ser algo mucho, mucho peor. En conclusión, el sarampión es una enfermedad que causa un daño considerable, ya lo vimos, y aún está lejos de ser erradicada. Se pensaba que podía ser una enfermedad que iba a ser erradicada. Las Américas llegó a ser un continente libre de sarampión durante muchos años. Guatemala casi cumplió 30 años sin tener un solo caso. Pero esto, como muchas veces nos sucede con las enfermedades infecciosas, no es tan sencillo. Vacunar es la herramienta más poderosa, más práctica para evitarlas y tenemos que estar muy, muy conscientes de que son seguras, de que son eficaces. Incluir esta enfermedad dentro de los diagnósticos diferenciales, pues debe ser ahora nuestro día a día. Cada erupción que veamos, cada rash de un niño con fiebre, va a ser importante descartar que no sea sarampión hasta que esto vuelva a ser controlado. Cuando yo era residente hace una buena cantidad de años en pediatría, pues siempre estábamos todavía con los últimos vestigios de sarampión hasta que hubo ese brote tan importante en los años 90. Y finalmente tenemos que informarnos todo lo posible para tomar las mejores decisiones y que seamos nosotros motivos y agentes de cambio de una información veraz, de una información documentada, basada verdaderamente en evidencias. Recomendaciones. Vacunación sin barreras cuando sea necesario y disponible. Si hay dudas, consulten con sus médicos. Si hay sospechas de que estuvieron en contacto con sarampión, aislamientos efectivos, tratando de evitar todo lo posible de ir a hospitales, no solo porque empeora, sino por la diseminación que se puede dar en hospitales. Debe involucrarse a la comunidad en todo este movimiento y pues revisen su estado de vacunación en la familia y si tienen dudas pues deben tomar alguna decisión. Y con esto termino para ver si quieren algún tipo de comentarios o preguntas o que va a ser más que todo bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Claro que hemos recopilado varias preguntas. Vamos a iniciar. Nos habló de la cobertura de vacunación en Guatemala. Con estos porcentajes, ¿qué impacto podemos esperar en el contexto actual? ¿Se tiene información de la cobertura en la región centroamericana? Mm, en países como El Salvador y Panamá, sabemos que tienen altísimas coberturas, pero países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, no hay ninguna duda de que van a estar igual o tal vez en una situación un poco peor que los otros. No tengo los datos exactos, pero esa es mi percepción. Entonces, eh, como ya les decía, realmente ya se convirtió todo en una región, no es posible separar una región de otra. Las personas que hoy está aquí, esta mañana en Honduras o estaba pasado mañana en Estados Unidos y regresa de nuevo a su pueblo en algún lugar o aquí en la ciudad y hay una persona susceptible, una persona portadora del virus y puede diseminar la enfermedad y eso es lo que tenemos que estar atentos. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿El cuadro clínico podría variar en los adultos jóvenes que tengan titulaciones bajas de anticuerpos? Como clínicos de adultos, ¿qué síntoma inicial nos puede orientar a sarampión? Sí, esa es una pregunta que vale la pena ahondar un poquito. Sí existe como en otras enfermedades infecciosas, el administrar una sola dosis puede que no haya producido una suficiente cantidad de anticuerpos para
abolir la enfermedad, pero sí para tener una presentación de un sarampión modificado más leve. Los signos y síntomas que se buscan son exactamente los mismos, pero menos intensos. De nuevo, fiebre, coriza, conjuntivitis, el enantema, todo, pero seguramente no va a ser tan aparatoso y puede durar menos. Entonces, al final de cuentas, si tenemos algún tipo de sospecha clínica, no hay ninguna duda de que debemos buscarlo. Es posible que a esa persona, si tiene un sarampión modificado porque recibió solo una dosis de vacuna, que eso es lo que sucede en muchos casos, ella no va a tener una enfermedad grave, pero sí es un portador que debe ser identificado para que no siga diseminando el virus en los otros pacientes principalmente. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Las coberturas tomadas en cuenta para el Distrito Central corresponden únicamente a las dosis aplicadas a través de los establecimientos del Ministerio de Salud o se tiene información sobre las dosis aplicadas en los establecimientos privados o por ONGs? No, no se tiene información. En otros países es obligatorio para los pediatras en la práctica privada reportar las dosis administradas de vacuna porque llevan registros nominales de la administración de esas vacunas y saben que Juanito Pérez o María López de tantos años que vive en tal casa ha recibido tal y cual vacuna. Con los sistemas de informática actuales, eso no es realmente tan complicado, no debería ser, pero Guatemala está muy lejos de eso. Mi sospecha es que en los consultorios privados hay mucha más variabilidad posiblemente que en los sistemas de salud pública y haya una buena cantidad de niños que también tengan vacunación parcial o no, pero eso solamente es, no tengo las bases para decirlos con algunos datos. Muchas gracias, doctor. ¿Pacientes con VIH y recuentos de CD4 mayores a 200 pueden vacunarse? ¿Hay estudios que indiquen el efecto del sarampión en el recuento de CD4 y si existe mayor mortalidad? Sí, hay datos en los cuales uno puede tener pacientes que han tenido una recuperación inmunológica adecuada y tiene precisamente arriba de 15% o 200 células de CD4 por arriba de ellos y que están estables. Es preferible administrar las dosis de vacuna de virus vivos atenuados que no hacerlo. Esto no se da en todos los casos de pacientes inmunocomprometidos, pero en este caso particular de los pacientes con VIH o bien que han evolucionado a SIDA, pero que ahora ya han recuperado, pueden administrarse estas dosis. Muchas gracias, doctor. ¿Recomienda algún tipo de tratamiento tópico en las lesiones? No, estas no tienden a sobreinfectarse en la mayoría de los casos, no es como la varicela que hay sobreinfecciones por estreptococo de grupo A o estafilococo después, pero simplemente es una limpieza y un alivio general por el prurito. A veces puede haber ulceraciones en la orofaringe que pueden ser problemas, pero igual es tratamiento tópico sintomático y algunos casos sí puede haber, sobre todo niños desnutridos lesiones corneales que puedan llevar a disminución de vitamina A y que puedan tener este tipo de lesiones que hay que estar atentos. Muchas gracias, doctor. Tuvimos un pico máximo de 240 participantes. Por respeto al tiempo de los médicos y los participantes, vamos a proceder con la última pregunta y las preguntas que quedan pendientes pues van a ser compartidas mediante correo electrónico. ¿Una titulación alta de IgG puede sugerir enfermedad activa? Em, Bueno, la IgG sabemos que se empieza a elevar como a las 4 semanas y la IgM aproximadamente la IgM con el sarampión tiene una particularidad, como el periodo de incubación del sarampión antes de que aparezca su respuesta clínica es tan largo, muchas veces cuando uno ya identifica el caso ya tiene las IgMs positivas, pero hay mucha variabilidad en las serologías, tanto la IgM como la IgG. A veces no se puede hacer el diagnóstico completo, pero uno no puede hacer diagnóstico de la enfermedad con IgGs. Entonces sabe uno si tuvo alguna dosis de vacuna, si se vio a eso o a otra erupción. Por eso es que uno confirma
todos los casos si es posible y ahora se está haciendo por lo momento hasta ahora. Esperamos que no rebase la capacidad porque se desborde el número de casos. Se confirma por métodos de moleculares para saber que es una enfermedad activa. Luego, también otra cosa que es ya refiriéndose a los anticuerpos, no hay un punto de corte donde diga tal cantidad de anticuerpos ya tiene una protección adecuada contra sarampión, simplemente tiene IgGs positivas o no. Es posible que tiene anticuerpos y que sean suficientes para el resto de su vida, pero no indican si está protegido o no. Muchas gracias, doctor. Antes de finalizar, pues queremos expresar un sincero agradecimiento al doctor Gracioso por su excelente presentación y por compartir su experiencia con nosotros, así como también al doctor Rodríguez por su valioso acompañamiento durante esta sesión. Doctor Rodríguez, lo dejo por favor con las palabras de despedida para la audiencia. Muchísimas gracias, Alexander y Carlos. Muchísimas gracias por la presentación. Aplaudo la forma que fue presentada, la simpleza de muchos de los datos para todos los que estuvimos atentos. Ciertamente este debe ser un esfuerzo de todas las partes, población en general, ministerios, todas las autoridades implicadas en el sistema de salud de Guatemala, tanto privado como no privado. Y una de las cosas que yo siempre le he dicho a la mayoría de médicos, de amigos, colegas, en relación específicamente a vacunas, es que cuando alguien va a una clínica, particularmente de pediatra, lleva a sus hijos, la persona que tiene la responsabilidad de estar informada acerca de la vacuna que va a administrar es el médico. Ese médico le debe dar la seguridad a estos padres, le debe dar la información necesaria, les debe poner el contexto, el efecto, el beneficio que va a tener la vacuna y por supuesto los potenciales efectos colaterales de la misma. Yo siempre he dicho, y como mencionó Carlos muchas veces, las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. En este caso, pues los que tenemos algún tiempo de estar ejerciendo la pediatría, hemos visto casos de sarampión, vivimos muchos de los brotes de sarampión del pasado. Muchos de los médicos jóvenes no han tenido esa oportunidad y esperamos que no la tengan. Así es que muchas gracias nuevamente. Vamos a seguir con esta cadena de pláticas a través de todo el año entre el Hospital Esperanza y ASI. Nuevamente muy agradecidos por su presencia. Buenas noches. Buenas noches.